Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la cordial bienvenida a este espacio virtual. Hoy vamos a hacer un ejercicio con la palabra de Dios y decidí que para hacer esta lección tomáramos la lectura primera que fue hoy de la misa. Si ustedes participaron de la Sagrada Escritura, de la Eucaristía, sabrán ya más o menos la cita bíblica. Entonces vamos a iniciar con nuestra oración. ¿Les parece? Vamos pues. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu bondad, lléname, lléname de tu amor. Ven, amado Espíritu, y hazte presente en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y llénanos con tu presencia. Llena este lugar y toma posesión de lo que es tuyo, de lo que te pertenece. Ven, Divino Espíritu, y derrámate sobre cada uno de los hogares que nos siguen, que están viendo o que van a ver este video, esta reproducción, este encuentro con la palabra. Que seas tú quien nos ilumine para hacer este ejercicio, que nos llene y que nos ilumine para nuestro caminar en esta vida. Gracias, Señor, porque siempre escuchas nuestra oración. Llénanos de tu presencia. Bendito seas. Alabado y glorificado seas por siempre. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu bondad, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Amén. Muy bien. Nuevamente sean bienvenidos a esta experiencia. Vamos a hacer una lección divina y la vamos a hacer así, sencillo, con estos pasos que ya no me detengo a explicar ni a decir, sino más bien hagamos juntos este ejercicio de la lectura primera que escuchamos hoy de la misa. También para que no digan, ay, el padre ya se quedó con ese texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 del carcelero de Filipo. No, vamos pues y tomamos la lectura que escuchamos el día de hoy y con estos pasos hagamos nosotros un ejercicio. ¿Les parece? Bien, como ya lo vimos, pues no nos detenemos, solamente recuerdo que dijimos que ¿qué es la lección divina? La lección divina es una experiencia de encuentro con Dios. Eso es lo que queremos hacer, una experiencia de encuentro de Dios. Y dijimos que la lección tiene algunos pasos: la lectura, la meditación, la oración, la contemplación, y algunos han añadido el quinto paso, que no puede todo quedar en abstracto,
estoy elevadísimo en la presencia y en el conocimiento de Dios, pero mis pies están tan elevados que me olvido de la realidad y del actuar, me olvido de mis hermanos, me olvido que estoy situado en un lugar concreto. Entonces, el quinto paso lo vimos ya el día de ayer, el actuar. Muy bien. Entonces, vayamos a nuestra lección. ¿Les parece? Muy bien. Vamos, entonces, el primer paso es la lectura. Y vamos a utilizar Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13 al 25, que el día de hoy escuchamos en la Sagrada Eucaristía. Para aquellos que participamos ya de la misa, fue la lectura. Entonces, ¿les parece si entramos a la Sagrada Escritura? Muy bien, pues para esto quisiera yo ir leyendo, ir compartiendo con ustedes este pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13 al 25. Y bien, vamos pues a ir leyendo. Dijimos que el primer paso es la lectura. El primer paso es la lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo: israelitas, y cuantos teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su permanencia en la tierra de Egipto y lo sacó con su brazo extendido. Y durante unos 40 años lo rodeó de cuidados en el desierto. Después, habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra. Por unos 450 años, después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a este y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio: he encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. De su descendencia Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor, antes de su venida, un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que vosotros os pensáis, sino mirad, que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora sí, así contemplando la pantalla de la Sagrada Escritura, ya leímos por primera vez. ¿Qué vamos a hacer? Espero que tengan ahí su cuaderno de anotaciones y su Biblia, porque si no vale gorro. Yo nada más estoy aquí haciendo mi ejercicio y ustedes nada. Entonces,
Espero que tengan ahí su Biblia. Dijimos que íbamos a hacer ahí un ejercicio. Si no, pues ya valió gorro. Muy bien. Vamos al ejercicio entonces. Contemplando ahí el texto de la Escritura, contemplando la pantalla, tenemos el texto. Y vamos a ir leyendo ahora una segunda vez. Y vamos a ir descubriendo algunos elementos que nos pueden ayudar. No nos vamos a detener mucho ni vamos a hacer todo. Simplemente vamos a descubrir algunos elementos que nos ayudan para hacer una lección divina. Estamos en la primera parte, que es la lectura. Entonces, fíjense bien. Habíamos dicho pues que vamos a subrayar y vamos a utilizar, digamos, el color, un color para ir subrayando los nombres. Y vamos a elegir el rojo. Leemos otra vez y ya vamos haciendo como un cierto recorrido y un cierto análisis de lo que dice el texto. Entonces dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar. Muy bien. Entonces dice Pablo y sus compañeros. Aparecen en primer plano Pablo y sus compañeros. Y vamos a ir subrayando lo que nos llame la atención a nosotros. Eso es lo que a mí me llama la atención porque yo estoy haciendo el ejercicio. Pero a ti te puede decir otra cosa. Muy bien, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar. A mí me llama la atención esto, se hicieron a la mar. Muy bien. Ahora bien, dijimos también que necesitamos ir viendo lugares, verbos, etcétera, etcétera. Entonces a mí me llama la atención en esta lectura, a la hora de leer, que menciona muchos lugares. Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia. Y luego vuelve a aparecer otro nombre. Juan se separó de ellos. Y es interesante. Bien. Y luego dice, volvió a Jerusalén. Jerusalén es otro lugar. Mientras que ellos, partiendo de Perge, otro lugar, llegaron a Antioquía de Pisidia, otro lugar. Y luego seguimos adelante y subrayamos lo que nos llame la atención. El sábado entraron en la sinagoga. A mí me llama la atención que el sábado entraron en la sinagoga. Muy bien. Como sinagoga es un lugar, también lo subrayo. Y tomaron asiento. También me llama la atención que hayan tomado asiento. Ahí va. Después de la lectura, nos dice, vamos leyendo, después de la lectura de la ley y los profetas, muy bien, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, hermanos, esto también, digamos que a mí me llama la atención. Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, hable. Pablo se levantó. Muy bien, ¿se dan cuenta? Ya estamos haciendo nuestro ejercicio. Si van viendo, fíjense, vamos subrayando, ya voy leyendo y voy subrayando y voy haciendo este ejercicio. Y así, hasta que yo termine de leer, entonces ya me regreso
y me voy encontrando datos curiosos y lo que subrayé. Los nombres, junto con sus situaciones, los subrayo de un color. Las situaciones que me llamen la atención, los subrayo de otro color. Los lugares, los subrayo con otro color. ¿Sí se va viendo? ¿Seguros? Y así voy haciendo. Cuando yo hago todo este ejercicio, no lo puedo hacer todo porque nos llevaríamos mucho tiempo más. Pero más o menos así vamos haciendo una lección divina. Se vale subrayar, dijimos desde el principio, la Sagrada Escritura. ¿Por qué no? La Sagrada Escritura es para estudiarla, para meditarla, para rezarla. La Biblia en las manos. Entonces, tomo mi Sagrada Escritura y tomo algunos colores de esos de cera para que no se traspase la tinta, como a algunas personas les pasó seguramente. Tomo algunos colores de esos de cera y voy subrayando. Y entonces a la hora de hacer este ejercicio, si se dieron cuenta, cuando yo hago todo el ejercicio en todo el texto, es mucho más fácil que yo retenga en mi mente lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque ya lo leí una vez. Porque en una segunda vez estoy descubriendo los nombres, los lugares, las situaciones, los verbos, etcétera, etcétera. Y no es obligatorio que lo hagan como yo. Cada quien tendrá su manera, su forma, cada uno irá inventando su forma. El hecho es que yo tengo que idear la manera de retener el texto, saber qué dice el texto. Cuando leo el texto, ahora cierro la escritura y me pregunto, ¿qué dice el texto? Tengo que ser capaz, con todo lo que subrayé, de responder a esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Y entonces, pues, ya leímos Hechos 13:13. Ahora sí, continuamos. Y vamos entonces a la pregunta. ¿Qué dice el texto? Cuando ya yo leí el texto una vez, otra vez, hice el ejercicio de subrayar. Muy bien, ahora sí, respondo a la pregunta. Tomo mi cuaderno de notas, mi cuaderno de anotaciones, y entonces empiezo a escribir. ¿Me expliqué o no? ¿Quedó clarísimo? ¿Ya tienes tu cuaderno de notas? ¿Ya lo forraste? ¿Ya le pusiste tu nombre y le pusiste como título ahí, mi cuaderno de notas espirituales? Y abajo, no tocar, por favor, para que no lo agarre tu hijo o tu nieto y haga muñequitos, sino que es tu cuaderno personal, para que dentro de 1 año, 2, 3, lo tomes y recuerdes el trabajo que tú hiciste. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, leímos el texto. ¿Qué dice el texto? Como yo estoy haciendo el ejercicio, tal vez hay muchas cosas que tú leas y algo te diga a ti. Yo, Eduardo, hice mi ejercicio. ¿Qué me dice a mí, Eduardo? ¿Qué dice el texto según lo que yo leí? Muy bien. Dice el texto, no estoy todavía interpretando nada. No estoy haciendo una interpretación de la Biblia ni del texto. Solo en mi mente estoy diciendo ya con mis palabras qué dice el texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 al 25. ¿Qué dice el texto? El texto de la misa de hoy en la mañana dice que Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en un viaje misionero. Eso dice el texto, según lo que yo leí y según lo que yo descubrí. ¿Vamos bien? ¿Qué más dice el texto?
según yo y según lo que yo entendí, dice que recorrieron varias ciudades. No las menciono porque tal vez esas ciudades pues ni las conozco. Es más, a lo mejor ni siquiera sé pronunciarlas. A lo mejor digo Pergue, se fueron a Pergue. Vaya, no tenemos la culpa. Simplemente no conocemos ciertas palabras y para eso sería bueno tener el diccionario. Entonces, como en este momento, pues no estoy estudiando, no estoy haciendo un estudio bíblico, teológico de la Sagrada Escritura, sino que estoy haciendo una lección divina para tener un encuentro espiritual, pues simplemente menciono que recorrieron varias ciudades, varios lugares, varias ciudades. Bien, ¿qué más dice el texto? Que Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Y es un dato curioso que dice el texto. ¿Hasta aquí vamos bien? Repito, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en un viaje misionero, recorrieron varias ciudades, 3, Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. 4, el sábado entraron a la sinagoga y escucharon la lectura. Nos dice el texto, según lo que yo comprendí del texto que ya leí, ya subrayé, ya vi los nombres, las ciudades, las cosas, ya lo hice. Ahora estoy haciéndolo en mi cuaderno de notas. Ese es mi cuaderno de notas. Yo lo escribí ahí, pero ustedes seguramente tienen su cuaderno. Entonces, el sábado entraron a la sinagoga y escucharon la lectura. 5. Pablo se levantó porque les dijeron, hablen. Les dijeron, si tienen algo que decirnos, hablen. Eso es lo que yo entendí y comprendí que dice el texto. 6. Pablo se levantó, predica y hace un recorrido de la historia de la salvación. Bueno, ahí no puse Pablo se levantó, pero el texto dice que Pablo se levantó y empieza a proclamar, empieza a predicar y hace un recorrido de la historia de la salvación. A grandes rasgos, esto es lo que dice el texto. Ya no nos detenemos en su discurso porque no nos daría tiempo, pero sí con estos elementos nos da oportunidad para hacer un sencillo ejercicio de lección divina. ¿Vamos bien? ¿Seguros? ¿Están de acuerdo conmigo que esto que yo puse dice el texto o no están muy de acuerdo? Muy bien. Ahora ya entré a la lectura. Ya hice el ejercicio de comprender qué dice el texto. En mis palabras ya sé qué dice el texto. Ahora entro a la parte, a ver, ¿cuál es el segundo momento de la lección? Meditación. Muy bien, es el segundo momento. Ahora entro a esta segunda parte de la meditación. La meditación, vimos, que obedece a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Pero con este señalamiento, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? A mí. ¿Qué me dice a mí? No dice la pregunta, ¿qué le dice a mi mamá? ¿Qué le dice a mi suegra? ¿Qué le dice a mi hijo? No. El texto claramente dice qué me dice a mí. Entonces, la meditación es ¿qué me está diciendo el texto? Repito, yo, Eduardo, hice el ejercicio y lo estoy compartiendo y para que juntos lo hagamos. Tal vez a la hora de revisar estos puntos que dice el texto, el Señor le va a hablar a
todos de diferentes formas, de muchos modos. Y Dios, pues, es riquísimo, es eterna novedad. Y Dios nos va a decir muchas cosas. A todos nos va a decir cosas tal vez diferentes. Entonces, sigamos. Yo, Eduardo, en el punto que yo escribí, ya lo escribí. El primer punto, Pablo y sus compañeros. Ya medité, ya entré, hice memoria y dije, bueno, a ver, Señor, ayúdame a no olvidarme de ti, que tú me llamaste, que tú me elegiste. Y a la luz de la memoria, del magisterio, de la palabra, entonces empiezo. ¿Qué me dice a mí? A mí, Eduardo, me dice el texto que el Señor es misericordioso y me llamó un día como a Pablo. Recordemos que hace unos días escuchábamos el texto de la conversión de Pablo. El Señor llama a Pablo en el camino de Damasco. Entonces me hace evocar, el Señor me llama a mí, como llama a Pablo. Pero como dice el texto concretamente, Pablo y sus compañeros, esto me hace reflexionar, me hace meditar y me dice a mí que así como me llamó a mí, también llamó a otros. Santísimo Dios, Virgen del Chorro. Sí, entonces a mí me dice que también llamó a otros. Y también llamó a la vieja esa que me cae bien gorda, también la llamó. Y también llamó a la coordinadora de la evangelización, esa que me pega hasta la punta del hígado y que no soporto, también. Fíjate que también. Y también a la que no soporto, al señor del ministerio aquel, también lo llamó. Pablo y sus compañeros. Es decir, el texto me está diciendo, en esta pequeña reflexión, dice el texto, Pablo y sus compañeros. Y apenas vamos en el primer renglón, en el primer versículo. Pablo y sus compañeros. Entonces, el Señor es misericordioso y me llamó a mí. Pero también el Señor es misericordioso y llamó al otro, llamó a la señora, al viejo bigotón, y al niño, y al joven. A todos nos llamó, a los que van a la iglesia. Sí, con quien me he peleado también. También al padre que a veces no soporto y que es un flojo y que es déspota. También a él lo llamó. Y no solo a él, nos llamó a seguirlo. Y esta es la meditación, Pablo y sus compañeros. Por lo tanto, aquel a quien llamó es mi compañero, es mi hermano. Dice el texto, Pablo y sus compañeros. El texto no dice, Pablo solito se hizo a la mar. No, hombre, no fuera siendo. El texto es clarísimo. Pablo y sus compañeros se embarcaron, en otras traducciones. Sí, se embarcaron, nos dirá otras traducciones. Se subieron a un barco y se fueron hacia otro lugar en barco. Pablo y sus compañeros. No Pablo solito. No, Pablo solito quiso hacer todo. Pablo solito iba, tocaba las campanas, hacía la lectura, daba los temas y era el cocinero y era el barrendero y ya tenía las llaves. No, el texto dice Pablo y sus compañeros. Y eso es de llamar la atención. A mí el texto me habla entonces por lo tanto, que el padre Lalo no puede ni debe ir solo. Imagínense que yo todo lo pueda o lo quiera hacer solo. Yo salgo y toco las campanas, yo celebro, yo preparo la sacristía, la credencia, yo solito doy los temas, yo agarro la guitarra, yo canto, es todo. Y en esta reflexión me dice que no puedo hacer todo. Yo no sé qué te diga a ti el texto. Puede ser que te esté diciendo
a ver, que yo no podemos ser todólogos. El texto me dice, entonces, esto me evoca y llega a mi mente y me dice el texto que tengo que estar atento a la común unidad, a la comunidad, a hacer comunidad. No puedo, no debo ir solo. Pablo no va solo. Pablo y sus compañeros. Entonces, quiere decir que tengo hermanos que el Señor me dio. Y el texto, más adelante, y lo veremos, el texto dice que Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. No dice, pero no creo que no hayan tenido ningún problema, que se llevaban, de maravilla. No, hombre, eran, pero buenísimos. Seguramente tenían problemas, tenían diferencias. En otros textos habla de que hubo una fuerte discusión, pero fuerte discusión entre Pablo y Bernabé. Imaginen, hay traducciones que dicen, hubo una violenta discusión. ¿Te imaginas? ¿Qué quiere decir violenta discusión? Seguramente Pablo y Bernabé se dijeron, oye hermano, tengo una diferencia contigo. Escúchame, por favor. Pablo, por favor, escúchame. No, hombre, el texto dice, hubo una violenta discusión. Seres humanos, y entre los seres humanos va a haber problemas. Esto, fíjense, apenas vamos en el primer renglón. Y a mí, esto me dice el texto. Entonces, tengo hermanos que el Señor me dio. Y no puedo yo pasar por alto. Pablo y sus compañeros. No es Pablo solo. No es Pablo que hace todo lo posible por correr a los demás. No. Pablo y sus compañeros. Si le caían bien, qué bueno. Le caían mal, van juntos, en comunidad. ¿Estamos? Muy bien. En comunidad. Y no es un solo grupo. No iba nada más porque eran solo un grupo de compañeros. No. Eran hermanos. El Señor los eligió. Eligió a Pablo, pero también eligió a sus compañeros. ¿Quedó clarísimo? Muy bien. En este mismo punto, uno que yo anoté, ¿qué me dice a mí? Pablo y sus compañeros dicen el texto que se hicieron a la mar. Versículo 13. Todavía estamos en el versículo 13. Nos regresamos al texto de la Escritura y dice en el versículo 13, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar. Por eso, fíjense, ahí yo lo subrayé como algo que a mí me llamó la atención. Se hicieron a la mar. ¿Por qué lo subrayé y por qué le doy importancia a esto que parece irrelevante? Bueno, se hicieron a la mar. Había una misión que cumplir y ni la distancia ni el mar iban a ser un obstáculo. ¿Qué me dice a mí, Eduardo? Pues que el Señor me llamó y me llamó con mis hermanos y que me dio una misión. Soy sacerdote, ahora soy párroco. Y que la misión que me da, pues no es todo miel sobre hojuelas de maíz. En este caso, pues había una misión que cumplir. Y lo escuchamos desde el llamado de Pablo. Lo habían llamado para predicar a todas las naciones, concretamente nos dice el texto. Entonces, pero el obstáculo, pues era la distancia. Entonces, lo mismo pasará con nosotros. Vamos a tener obstáculos. Como ayudó a Pablo, también nos va a ayudar a nosotros. A mí,
que me está diciendo el texto, que va a haber obstáculos, el Señor no me va a dejar solo. Tengo obstáculos, ahora viene esta situación de esta pandemia, ay, pobrecito. Pues ni modo. Le digo a Donald, el sacristán, cierre la parroquia y vamos a sentarnos ahí a llorar nuestras desgracias. O pues nada más me alquilo el Netflix y me pongo a ver películas, a engordar como marrano ahí. Y sin hacer nada, me rasco la barriga, me pellizco el ombligo y me saco la pelusa. No, hombre, va a haber obstáculos. Y el obstáculo es este. Pero aquí estoy. ¿Me di a entender? Muy bien. Hay que buscar los medios, modos para que el Evangelio llegue. El obstáculo, pues era el mar, la distancia. ¿Qué hicieron? Se hicieron a la mar, se embarcaron, se subieron a un barco y a misionar. Yo soy muy malo para esto de las redes, para la tecnología. Entonces, pues ni modo, si quiero, tengo una misión y hay obstáculos. La gente ahorita, el amado pueblo, no pueden venir a la parroquia. Bueno, pues yo tengo que vencer y buscar medios y tengo que vencer obstáculos. Tengo que subirme al barco de la tecnología, buscar los medios, los modos, hacer diapositivas, hacer algún canto, hacer alguna cosa para que el Evangelio llegue. Eso me está diciendo el texto a mí, Eduardo. El Evangelio tiene que llegar, bueno, ni modo. Ahora utilizar todos los medios electrónicos, las plataformas, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Al rato voy a hacer hasta TikTok. Entonces, no, gracias. Entonces, necesitamos buscar los medios, hacerse a la mar. ¿Quedó clarísimo? No sé ustedes qué van pensando, no sé ustedes qué les dice el texto o qué les dijo si ya lo leyeron. Muy bien, segundo punto que yo anoté. Recorrían ciudades. ¿Qué me dice a mí el texto? Que un día alguien recorrió, no ciudades, sino recorrió obstáculos. Y me anunció, hago memoria y digo, un día tuve una catequista de niño. O más atrás, mis primeras palabras, mis primeras oraciones, no me las enseñó mi catequista, me las enseñó mi mamá. Aprendí a rezar por mi mamá. Un día mi mamá me anunció, y mi mamá, que siempre iba a misa, siempre me dijo, vamos a misa, y yo no quise. Cuando fui al catecismo, mi catequista, Rosa, la recuerdo, me anunció, me dio catecismo. Y de ahí ya no quise. Pero hasta los 23 años hubo alguien por quien yo conocí a Dios, ya más directamente. Eso es lo que me está diciendo el texto. Entonces, el papa, el obispo, mi párroco o algún sacerdote, un laico, me anunciaron el Evangelio. Les puedo decir que yo tenía 6 años cuando vino por primera vez el Papa Juan Pablo II a México. Lo recuerdo. Y yo quería ir con mi mamá, pero ella no me dejó, porque me dijo, va a haber mucha gente y te me vas a perder. No te vas a quedar. Y me quedé y no me llevó. Y yo recuerdo que fue impactante para mí verlo en la tele y desde ahí algo yo creo que quedó sembrado en mí. El Papa recorrió ciudades y seguramente a muchos nos sembró la semilla. Entonces eso me está diciendo que un día a mí me anunciaron y que yo no puedo ser ingrato con el que me anunció. O sea, ya me anunció por el Papa, por mi obispo, por mi párroco, por algún laico.
yo conocí el Evangelio, y ahora soy ingrato. Ingrato con el laico, ingrato con mi párroco, y hablo mal de él. Y, oye, no puedo ser ingrato. Pablo recorrió ciudades con sus compañeros. Quien me anunció el Evangelio recorrió para que yo conociera a Jesús. Entonces, yo estoy llamado a salir. No puedo yo quedármelo. Eso que recibí, esto me está diciendo. Pablo recorrió ciudades, alguien me lo anunció. Yo no puedo quedar sentado. Entonces, del mismo modo, yo tengo que recorrer. Y tengo que ir al que sufre, al que llora. Me tengo que dar cuenta que hay niños, que hay jóvenes, que hay hombres, que hay mujeres que necesitan de la palabra, de la fuerza de la palabra de Dios. Jesús se sirvió de Pablo para recorrer ciudades y hoy se quiere servir de mí, que soy un pinchurriento cura de pueblo pobre. Puedo ser instrumento como Pablo con mis dones y mis carismas, ¿Qué tal? Hasta mi sotana me puse. Entonces, puedo ser un instrumento. Eso me está diciendo a mí. Y fíjense, apenas vamos en los primeros versículos. Y todo lo que ya me dijo la palabra de Dios. Tercero, Marcos los dejó. Dice concretamente, Marcos los dejó. No todos están dispuestos, ni pretenda yo que todos sean como su servidor. Y a veces pensamos que todos, o quiero que todos sean como yo. No todos estarán dispuestos. No todos están dispuestos. La mayor parte de las veces nos van a dejar solos en la misión. Se van a ir, nos van a abandonar. Entonces, estamos pues convencidos de que no todos van a permanecer. ¿Estamos? Ya vamos, el tiempo nos apremia, pero ahí vamos. Tengo que estar consciente que unos vamos a dar solo el 30%, otros el 60%, otros el 100%. No porque yo me esfuerzo por dar el 100%, quiera yo pensar que mi hermano, mi hermana, y me enojo en la parroquia porque no viene, porque no se acerca, porque no. Pues no todos. Marcos los dejó. Bien. Entran a la sinagoga. Entrar puede referirse a la iglesia, entrar a la palabra, entrar al magisterio, entrar al estudio, entrar en mí mismo. Pablo entra a la sinagoga en sábado. Esto me puede evocar a mí y me dice a mí que estoy llamado como Pablo también a entrar. 5. Pablo escuchó, se levantó, proclamó. Y es necesario entonces entrar en ese mismo proceso. Pablo entra. Pablo escucha, Pablo se levanta, Pablo proclama. ¿Qué tengo que hacer yo? Entrar, escuchar, levantarme, no puedo quedarme todo el tiempo sentado y estoy llamado a proclamar. Y por último, Pablo hace toda una predicación de la historia de la salvación. Así como Pablo hace memoria y recuerda los prodigios del Señor, el Señor me llama a no olvidar lo que el Señor hizo conmigo y me llama a proclamar. Entonces, fíjense todos los elementos que ya vimos de lo que nos dice la palabra de Dios. El ejercicio va a ser tomar el mismo texto, tomar el texto de Hechos de los Apóstoles 13:13 de la misa de hoy
y hacer ese ejercicio. ¿Te parece? Entonces, hagámoslo así y ya les avisaremos si mañana nos vemos, probablemente sí, o si no hasta el lunes. Les agradezco su paciencia y quisiera saber sus comentarios acerca de la lección. Me gustaría que hicieran su tarea sobre Hechos de los Apóstoles 13:13. Pero no se vale repetir lo que yo dije. Probablemente el Señor te diga cosas diferentes a ti. Entonces hay que subrayar, hay que ir anotando y verás que eso será muy rico para pasar a la oración. ¿Cuento contigo? Muy bien. Entonces terminemos este día con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, 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 Jesús. Grande es tu poder, grande es tu amor, grande es tu poder, grande es tu amor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de entrar a la Sagrada Escritura. Permítenos, Señor, que nos hable, que nos comunique algo siempre, que nos dé un mensaje, que el Espíritu nos empuje y nos impulse a saber lo que nos estás hablando, lo que nos estás diciendo, para vivirlo y para llevarlo a la práctica. Gracias, Señor, porque eres extraordinario y siempre nos hablas y siempre te comunicas con nosotros y siempre nos dices cosas nuevas. Gracias, Señor, por la vida, por todas las personas que nos están siguiendo, que están haciendo ese esfuerzo por encontrarse con la palabra. Bendito seas, Señor, por tus maravillas. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Grande es tu poder, grande es tu amor, grande es tu poder, grande es tu amor, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Seguramente ya vieron en la página que hay una invitación. Próximamente vamos a tener una noche de adoración para que la puedan compartir ya les diremos cuándo, pero para que compartan con su familia, para que inviten a sus amigos, y tendremos algunos invitados especiales que ya se los haré saber. Entonces, ojalá que nos pudiéramos encontrar en esa noche de adoración. Gracias porque nos ayuda a todos a entrar en contacto con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que pasen buena noche.